Pues en esta presentación vamos a ver las características de los sistemas celulares y acelulares. Con esta presentación ustedes van a poder realizar la evidencia 2, su cuadríptico de las características de los sistemas celulares y acelulares, y se van a apoyar para poder hacer su evidencia 3, el atlas sobre los sistemas celulares y acelulares. Pues como bien dijimos, vamos a ver las características de los sistemas celulares y acelulares. ¿Qué significa un sistema celular y una celular? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en este video y en esta presentación. Pues bien, un sistema celular es todo aquel organismo formado por células. Por lo tanto, todos los organismos o seres vivos pues están formados por células y son conocidos como sistemas celulares. Por obvias razones pueden estar formados por una célula como los organismos unicelulares o sistemas unicelulares, o pueden estar formados por muchas células como los organismos pluri o multicelulares. Ahora, ¿cuáles son los sistemas acelulares? Los sistemas acelulares son algunas estructuras, algunos patógenos que, sin presentar todas las características de un sistema celular, sí presentan algunos de ellos, y entonces por eso se les ha denominado sistemas acelulares. Es decir, no llegan a formar o no son tan complejos como la estructura de una célula, pero sí tienen algunas características de estas. Entre ellos están los virus, los viroides y los priones. Pero bueno, ¿cuáles características deben de tener los sistemas o seres vivos? ¿Y por qué hablamos de que sí poseen unas características y otras no? Pues bueno, todos los organismos vivos, sistemas vivientes o sistemas celulares, pues primero están formados por células, ¿sí? Estas células pueden ser muy simples, como los procariotas, como las arqueobacterias, las bacterias, las cianobacterias, o estar formados por células más complejas, como las células eucariotas, los hongos, los protozoos, los animales y las plantas. Todos estos están formados por una célula, unicelulares como las procariotas, y organismos pluricelulares como las plantas o los animales. Estas tienen características muy específicas. Primero, deben ser capaces de reproducirse en forma independiente. Por ejemplo, un procariota que se replica por fisión binaria, que es una reproducción asexual, o un organismo como los animales, las plantas, algunas de ellas que se replican por reproducción sexual, espermas y óvulos, ¿sí? Entonces, esta característica la deben de cumplir para poder ser sistemas u organismos vivos. Otra muy importante es que deben de regular su temperatura, su pH, y deben ser capaces de realizar su propio metabolismo para producir energía. Todo este proceso se denomina homeostasis, cuando están en equilibrio o en salud, y debe ser capaz de mantener esa homeostasis. Por último, deben percibir el medio ambiente y adaptarse a este. De ahí que a través de sus receptores pueden generar una serie de percepción de ese medio ambiente y pues adaptarse en él. Y por último, deben de tener metabolismo propio, es decir, deben de poder generar algunas vías metabólicas que les permitan generar energía, producir proteínas y pues replicar el material genético y conservar su función. Este metabolismo puede ser autótrofo o heterótrofo, como hablamos en algunas versiones anteriores. Pues este video nos resume todas esas características de los seres vivientes.
persona es capaz de reconocer ciertas características comunes que reúnen bajo noción de ser vivo a un hombre, un insecto y una planta. Y es capaz también de diferenciarlos de lo no vivo. Pero, ¿cuáles son esas características comunes propias del mundo viviente? Aunque reconocibles, pueden ser difíciles de definir. Por eso, en este video abordaremos las principales características de los seres vivos. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. El primer rasgo fundamental que caracteriza la vida es que los seres vivos intercambian materia y energía con el medio externo, funcionando como un sistema abierto. Esta materia y energía puede estar en forma de, por ejemplo, calor, oxígeno y de sustancias nutritivas y de desecho. El conjunto de reacciones químicas y de transformaciones de energía, incluida la síntesis y degradación de moléculas, constituyen el metabolismo. Los seres vivos también intercambian información. Obtienen información del medio que los rodea y de esa manera son capaces de responder a las condiciones ambientales. Otra capacidad crucial para la vida es que los organismos son capaces de mantener un medio interno estable dentro de ciertos límites, a pesar de que intercambian materiales continuamente con el mundo externo, cuya composición química es muy diferente a la del medio interno. Esto es posible por el fenómeno de homeostasis. Dependiendo de la complejidad del organismo, se producen diferentes procesos de autorregulación que permiten que esa relativa estabilidad se pueda mantener. En futuros videos profundizaremos en algunos de estos procesos. Otra característica de los seres vivos, que a su vez es una de las más sorprendentes, es su capacidad de reproducirse, de transmitir información a su descendencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características. Sin esta capacidad, no podrían persistir en el tiempo, generación tras generación. Los organismos, en general, atraviesan un ciclo vital en el cual crecen, se desarrollan y se reproducen. Mientras crecen, los organismos se transforman. La reproducción y las transformaciones de un organismo pueden ser tan simples como las de una bacteria que se divide en dos, o tan complejas como las que ocurren durante la fecundación, el desarrollo y la metamorfosis de un anfibio. En forma general, el desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante la vida de un organismo. En resumen, las principales características de los seres vivos son: intercambian materia, energía e información con el medio externo, que mantienen el medio interno estable dentro de ciertos límites y que tienen capacidad de reproducirse. Si bien los seres vivos comparten muchas características, existen en una gran diversidad de formas, y esto es consecuencia del proceso evolutivo. Compartimos este planeta con más de 20 millones de especies diferentes de organismos enormemente diversos en la organización de sus cuerpos, en sus patrones de reproducción, de crecimiento y desarrollo y en su comportamiento. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like. Pues a nivel celular, estos organismos vivos tienen ciertas características que se deben de mantener en esas células que forman estos seres vivos, pues como un principio general. Entre ellos es que contenga información genética que está guardada en la molécula de ácido desoxirribonucleico en el núcleo, y que esta información pueda ser replicada y pueda ser pasada a las células hijas en proporciones iguales esta información. Que esta información también, estos genes, este ADN contenga genes que guarden el código genético pues para formar RNAs funcionales, pero sobre todo para dar lugar a proteínas, que éstas puedan formar parte de las células en forma estructural o como herramientas para generar el metabolismo. Otra característica muy importante que deben de tener los sistemas vivos es que estas células deben de estar formadas por estructuras macromoleculares muy complejas que se van a formar por estructuras o subunidades muy sencillas. Por ejemplo,
vamos a tener el núcleo, que puede estar formado pues no nada más por ADN, sino ese ADN está envuelto en proteína formando la cromatina, y esa cromatina está formada por varios segmentos que se llaman cromosomas, pero además está envuelta por una envoltura lipídica. Entonces el núcleo sería esa estructura macromolecular y sus unidades de ensamblaje sería el ADN, las proteínas y los lípidos que forman parte de esta estructura. Y así podemos hablar de la membrana con proteínas, carbohidratos y lípidos, de los organelos de membrana y todas las estructuras. También otro punto muy importante es que las membranas, tanto de los organelos como de la membrana plasmática, van a surgir o se van a formar a partir de membranas preexistentes. Por ejemplo, estas se forman en retículo endoplásmico, tanto liso y rugoso. Ahí se producen los lípidos de membrana y las proteínas, pues para generar todas esas partes o estructuras que van a ir a los diferentes organelos para que la célula crezca y luego se divida. Otra cosa muy importante o características o principios generales de las células en los sistemas vivientes es que sus componentes, tanto dentro de los organelos como en el citoplasma, se mueven de un lado a otro gracias a a través de señales y receptores. Eso lo vamos a ver posteriormente cuando veamos translocación de proteínas, por ejemplo. Y otro punto muy importante, esos componentes se mueven a través de 3 tipos de transporte principal. Vamos a verlo después. A través de transporte pasivo, como la difusión, a través de transporte activo, como las bombas o ATPasas, y a través de motores proteicos, como las kinesinas o dineínas. Una célula que forma parte del sistema de sistemas o seres vivos u organismos también tienen que ser capaces de poder percibir el medio ambiente a través de sus receptores de membrana y responder a ese medio ambiente a través de procesos de adaptación o de replicación o de cambio en el metabolismo. Entonces todo lo perciben a través de receptores de membrana que generalmente son proteínas. Y por otro lado, en todos estos procesos de señalización y de metabolismo siempre va a haber procesos de retroalimentación, ya sea positiva para activar procesos, por ejemplo la división celular, o procesos de retroalimentación negativa como cortar un ciclo metabólico, por ejemplo. Bueno, pero pues como dijimos, existen excepciones a estos procesos. Entonces, por ejemplo, los virus, los priones, la pregunta es, ¿son seres vivos o no son seres vivos? Hablamos de patógenos, hablamos que se pueden replicar, que causan enfermedades dentro de los organismos, pero ¿cómo se replican entonces? Por otro lado, las mitocondrias y los cloroplastos pues sí poseen ese material genético, sí se duplican independientemente del resto de la célula, pero no pueden sobrevivir fuera de la célula, no tienen su metabolismo propio. Y pues es muy importante, si decimos que todas las células se replican o vienen de una célula preexistente, entonces el dilema más importante, ¿de dónde se originó la primera célula que da origen a todos estos tipos celulares y a estos organismos? Hoy en día sabemos que existen miles de sistemas que poseen material genético, que pueden tener ese ADN o ese RNA y que pueden pues obviamente transmitir ese código genético a través de la herencia. De ahí que aquí involucramos los sistemas celulares procariotas y eucariotas y algunos de los sistemas acelulares. Por eso hay esa confusión o hubo esa confusión entre
si estos eran sistemas celulares o acelulares o cuáles eran los sistemas celulares o acelulares. Pues hoy en día sabemos que existen los sistemas celulares y acelulares. En el caso de los sistemas celulares, pues estaremos hablando de dos grupos, los procariotas y los eucariotas. Procariotas significa que no tiene núcleo y pues está dividido en dos dominios, el dominio arcae y el dominio bacteria, que antes se denominaba reino monera. En cuanto a las bacterias, se dividen en dos, las fotosintéticas, que son las cianobacterias, y las eubacterias o bacterias verdaderas. Todos son organismos unicelulares. Por otro lado, tenemos los eucariotas y tenemos un solo dominio, el dominio eucaria. Aquí vamos a encontrar varios reinos. Los que están formados por una sola célula, pues sería el reino protista o los protozoarios. ¿Sí? Aquí tenemos uno de ellos. También tenemos el reino fungi, que puede tener organismos unicelulares como las levaduras, pero también la mayoría son organismos pluricelulares, varios hongos, mohos, entre otros. El reino plantae, pues que está integrado por las plantas terrestres. El reino animalia, que está formada por animales, desde los gusanos redondos, los más sencillos, hasta pues los hombres, los animales, chimpancés, aves, reptiles, etcétera, etcétera. Y hace pocos años se ha tratado de separar algunos protozoos y algunos hongos muy sencillos en un quinto reino que se llama reino cromista. Aquí se involucran sobre todo algas rojas. Sin embargo, pues está en revisión todavía para su aprobación como un quinto reino. Estos son organismos o sistemas celulares. Por el otro lado, los sistemas acelulares serían los virus, los viroides y los priones. Estos tienen algunas características de los sistemas vivos, pero no poseen otras características. Por lo tanto, no llegan a constituir células, sino que se le denomina sistemas acelulares. Muy bien, pero ¿en qué se parecen? Vamos a ver primero los sistemas celulares y dentro de estos, pues vamos a ver qué cosas tienen en común o en qué se parecen las células procariotas y las eucariotas. Bueno, las células procariotas significa o viene del término pro, que es antes, y carion, que es núcleo. Es decir, que estas células o estos seres vivos no poseen un núcleo verdadero, una envoltura nuclear, ¿sí? Entonces, esa sería una de las diferencias comparada con las células eucariotas. Eu viene de verdadero y carion de núcleo, en donde estas sí van a tener ese núcleo. Vamos a ver en qué se parecen. Pues se parecen en que sus membranas están formadas en forma similar por lípidos y proteínas, y vamos a verlo más adelante. En que ambas, su genoma es ADN y los códigos genéticos para la formación de proteínas y genes pues son idénticos. Por otro lado, tienen mecanismos similares en la transcripción y la traducción, es decir, para producir proteínas en estructuras que se llaman ribosomas. Eso las poseen los dos tipos celulares. También ambos tipos celulares pueden hacer vías metabólicas, por ejemplo, la glucólisis y el ciclo de Krebs. También tienen o conservan la energía en moléculas similares, que en este caso es el ATP, ¿sí? Y ese ATP se genera ya sea en las membranas de las procariotas o principalmente en las mitocondrias. Tienen mecanismos semejantes para la fotosíntesis cuando hablamos de bacterias fotosintéticas y cuando hablamos de eucariotas fotosintéticos. También podemos hablar de mecanismos parecidos para sintetizar y para integrar en la membrana pues estas proteínas, a lo que le denominamos traslocones. Y por último tienen
las arqueobacterias y algunas eucariotas sistemas similares para degradar proteínas. Eso recuerden por qué, porque se supone que el cuerpo de las células eucariotas proviene de las arqueobacterias. Vamos a describir aquí las características generales de los procariotas para que ustedes vean cuál es la diferencia. Vamos a hablar de los dos dominios en general, el dominio arcae y el dominio bacteria. Bueno, pues el dominio arcae o las arqueobacterias son las bacterias más antiguas. La mayoría de ellas son anaerobias. Algunas de ellas están en lugares muy extremos y existen algunas fotosintéticas también, heterótrofas y autótrofas. Están formadas por una sola célula que puede ser diferente. Pues aquí tenemos algunas características generales. Pues son las más antiguas de todas, son las más en la vida de la Tierra, ya que desarrollan una gran cantidad de procesos químicos que permiten el reciclado de carbono, de nitrógeno y de azufre. Aunque pues se han estudiado solo recientemente, pues son muy extremas. Pueden llegar a soportar grandes temperaturas, un pH muy ácido o inclusive pues algunas concentraciones de sales muy ácidas, fríos o temperaturas muy frías, ¿no? Así que las podemos encontrar en el océano, cerca de los geysers, en icebergs, por ejemplo, en el suelo, inclusive en el intestino, o en el sistema digestivo de rumiantes, en el rumen podemos encontrar arqueobacterias. Algunas son soportan pHs muy ácidos, se les denomina acidófilas, pHs muy alcalinos, alcalófilas, perdón. Algunos a concentraciones muy altas de sal, halófilos extremos, algunas que soportan temperaturas muy altas, termófilas, y algunas que soportan temperaturas muy bajas, psicrófilas también. Y bueno, de estas pues podemos encontrar también algunos cocos, algunos bacilos, algunos cocos bacilos o algunas en estructura muy lobulada. Tienen en característica en común que sus lípidos de membrana y sus proteínas pues son tan resistentes pues para soportar todas estas condiciones extremas del medio ambiente. Pues estas arqueobacterias se agrupan en subtipos o en genogrupos en donde se caracterizan por su forma, por sus características metabólicas o de resistencia. Por ejemplo, las euriarqueotas incluyen grupos de algunas bacterias metanogénicas, es decir, que producen metano, que son anaerobias, algunas halófilos extremos, es decir, que soportan grandes cantidades de sal, y de estas la mayoría son anaerobios. Y algunas termófilas metabolizadoras de azufre también. Por otro lado, las crenoarqueotas incluyen algunas bacterias hipertermófilas, algunas metabolizadoras de azufre o sulfatos y algunas acidófilas o que resisten pH ácidos. Algunas de ellas son quimiautótrofas anaerobias todavía, como el plancton marino de aguas frías. Algunas viven en temperaturas muy extremas, entre 70 y 113 grados centígrados, en regiones donde existen manantiales, donde hay azufre, como los geysers y los volcanes. Las nanoarqueotas pues son termófilas también. Las coroarqueotas es un grupo propuesto y está reconocido recientemente. La mayoría son termófilas, es decir, resisten temperaturas altas
y las tauromarqueotas es otro grupo de estas bacterias que se propone que son que son metabolizadoras u oxidantes de amoníaco y quimiolito-autótrofas. Pues muy bien, ahora vamos a pasar dentro de este mismo grupo de los procariotas para ver el dominio bacteria o las eubacterias verdaderas. Aquí tenemos una gran cantidad de bacterias y dentro de estas pues tenemos dos grupos principalmente. Aquellas que son la microbiota normal de los organismos, que pueden estar en su intestino, en las superficies corporales sobre todo, y que son benéficas pues para los animales, para las plantas, para el medio ambiente. Y algunas que pueden ser causantes de enfermedades, que serían aquellas bacterias patógenas que ustedes van a ver en bacteriología. Pues en cuanto a su estructura, ¿cómo son las bacterias? ¿Cuáles son las partes que forman una bacteria? Pues bien, pues vamos a tener varias regiones, vamos a tener dentro de ellas un nucleoide, que es el área que ocupa el DNA o el material genético de la bacteria. Este está ubicado en el citoplasma y el citoplasma en donde va a tener una gran cantidad de enzimas para sus ciclos metabólicos y pues además va a tener una gran cantidad de ribosomas. Recordemos que estas células no tienen organelos de membrana. Por otro lado, esa célula va a estar delimitada por una pared celular y en esa pared celular que está formada por lípidos y proteínas, una membrana plasmática, puede tener flagelos muy simples, puede tener cilios y además puede tener estructuras denominadas pilisexuales. Las paredes de las bacterias varían de acuerdo al tipo de bacteria. Por ejemplo, las arqueobacterias, estas que resisten altas cantidades de temperatura, pues tienen una membrana plasmática, tienen una capa de carbohidratos que se llama o que es similar a la peptidoglicana, pero además en la parte superficial tienen una envoltura de glicoproteínas o glucoproteínas resistentes a estas temperaturas o a la sal o al pH. Eso le da una resistencia pues a la membrana y a la célula. Por otro lado, las gram negativas pues van a tener dos membranas a diferencia del resto de las bacterias y en medio tienen una capa muy delgada de peptidoglicana. Entonces aquí tienen una doble membrana. Y las gram positivas, bacterias gram positivas, pues van a tener esta membrana plasmática, además de una gran cantidad de peptidoglicana, y en su superficie pues pueden tener también otras proteínas, glucoproteínas y algunos azúcares o combinación de proteínas y azúcares. Esto pues para las bacterias gram positivas. Pues como dijimos, las bacterias en su estructura van a tener el DNA en forma de un cromosoma. Ese DNA pues está en estas áreas. Si ustedes se fijan, son estas estructuras que son de color amarillo y que en algunos momentos se pueden asociar a algunas proteínas. Este cromosoma bacteriano es un cromosoma circular. Vamos a ver en el capítulo 2 todas estas características, pero es un solo cromosoma circular donde están presentes los genes que van a producir todas esas proteínas, tanto en el citoplasma como las que están en la membrana y las que forman los flagelos, los cilios o los pilis. Pero además pueden tener un ADN extracromosómico que se le denomina plásmido. E inclusive aquí puede haber ADN o RNA también de virus, por ejemplo. Tanto estos RNAs como DNAs como los plásmidos son estructuras de ADN más pequeñas o de RNA y pueden ser pasados de una célula a otra a través de transferencia lateral. ¿Qué forma tienen estas células?
qué tamaños y las podemos ver con el microscopio óptico y electrónico. Son 3 preguntas muy importantes en todas sus evidencias y en general tenemos que hacer. En cuanto a su morfología o estructura, las bacterias tienen estructuras muy diferentes. Las más comunes de ellas que van a ver ustedes en bacterias patógenas son 3 específicamente, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, los cocos, que son estructuras redondeadas. Si ustedes se pueden fijar acá en el microscopio electrónico, se ven de esta forma y que aproximadamente tienen una micra o un micrómetro de diámetro, es decir, miden una milésima parte de un milímetro o una millonésima parte de un metro. Por otro lado, los bacilos. Los bacilos, pues estas bacterias son más alargadas, son más largas que anchas y generalmente tienen un tamaño de cerca de 2 micras en general. De largo y pues de ancho pueden variar de 0.5, 0.7 hasta una micra, ¿no? Esto variará de una bacteria a otra. Otro tipo de bacterias, de formas que podemos encontrar comúnmente son las espiroquetas, ¿sí? Estas espiroquetas, la diferencia es que son delgaditas como las bacterias, como los bacilos, pero son muchísimo más largas. Estas pueden llegar a medir hasta 10 micras o micrómetros de largo, ¿sí? Estas también se pueden agrupar. Por ejemplo, se pueden agrupar de 2 en 2, pues para formar estructuras que se llaman diplococos. Pueden estar encapsulados también. Pueden agruparse o colocarse como si estuvieran en fila, ¿no? Estos se conocen como estreptococos, como estas que tenemos aquí. Algunas se agrupan como de 4 en 4 o de 8 para formar tétradas o formar zarcinas, ¿no? Y por último, pues tenemos las que se agrupan como racimo de uva, los cocos, se llaman estafilococos. Los bacilos también se agrupan de la misma forma. Hay unos más chiquitos, más pequeños y se les conoce como cocobacilos porque están entre el tamaño de un coco y de un bacilo. Pero también hay diplobacilos de 2 en 2, en forma de empalizada, como si estuvieran pegados uno tras otro en la parte más ancha, o estafilobacilos, como los coquitos también. Habrá algunas que parezcan en forma de coma o de hifa, y tenemos algunas otras formas como filamentosas, helicoidales, en forma de bastón curvado, en forma de coma, en forma de vibro o elongada, por ejemplo, Fusobacterium. Entonces, pero las más comunes que ustedes van a encontrar en animales que tienen infecciones bacterianas son los bacilos, los cocos y las espiroquetas. Pues van a ser inofensivas, es decir, existe una gran cantidad de bacterias que no son patógenas, que no causan enfermedades y por el contrario son necesarias pues para el funcionamiento de ciertos órganos en animales, por ejemplo, o para proteger esos órganos en animales. A esto se les conoce como microbiota pues puede ser la microbiota del medio ambiente, la microbiota del tracto digestivo de un perro, de un gato, de un bovino, o la microbiota de las raíces de una planta, etcétera, etcétera. Todas estas no son patógenas, son benéficas para el área donde están ubicadas. Sin embargo, tenemos aquellas que son patógenas, es decir, que causan enfermedades, como lo son, por ejemplo, la Escherichia coli, que causa problemas digestivos, el Staphylococcus aureus, que causa problemas respiratorios, o el Mycobacterium tuberculosis, que también causa problemas respiratorios y en otros órganos. Pues otra característica de estas bacterias
es que se reproducen en forma asexual, es decir, por un proceso de fisión en donde se replica el ADN, crece la membrana y luego esa célula se divide en dos. Pero también pueden tener algunas de ellas, sobre todo las gram negativas, pueden tener la capacidad de pasar información genética, ya sea generalmente a través de plásmidos de una bacteria resistente a una bacteria susceptible, y eso se le conoce como conjugación bacteriana. Aquí la bacteria le transfiere a través de un pili sexual, que es este tubito que tenemos aquí de proteína, pues los plásmidos de una bacteria a una bacteria receptora. Estos plásmidos pueden contener genes de enzimas, de algunas que pues pueden producir proteínas para tener cierto metabolismo, y entre estos pueden ser las enzimas que degradan antibióticos. Por ejemplo, el antibiótico de la penicilina. Esta se le conoce como transferencia lateral de genes, como ya lo platicábamos en evolución de la célula. En cuanto al metabolismo de estas células es muy variado. Algunas de ellas pueden cultivarse en medios artificiales, es decir, pues medios realizados con algunos nutrientes, y pues cuando crecen en estos cultivos en placas, pues forman estructuras que se llaman placas o colonias. Estas colonias están compuestas por bacterias genéticamente idénticas y que son pues generalmente iguales en cuanto a su metabolismo, a su función. Y en teoría todas estas bacterias derivan de una sola bacteria y forman colonias pues redondas, curvadas, rugosas, lisas, brillantes, opacas, etcétera, etcétera. Pero también pues estas tienen un metabolismo variado. Este metabolismo se evalúa a través de pruebas químicas, en el caso de las bacterias patógenas. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria que es catalasa positiva, es decir, posee una enzima que le ayuda a degradar el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada en oxígeno e hidrógeno. Y entonces pues se puede ver cuando ustedes le ponen el agua oxigenada a una de estas colonias cómo empieza a hacer burbujitas cuando le ponen agua oxigenada. Químicas también se pueden detectar si estos crecen en medio aerobio o anaerobio, es decir, si son aerobias o anaerobias. También se puede establecer aquellas que, por ejemplo, producen energía a partir del sulfuro de hidrógeno y liberan ácido sulfúrico, o si por ejemplo pueden degradar algunos carbohidratos, si se pueden mover a través del medio. Todo eso se puede analizar a través de las pruebas bioquímicas. Uno de los características de las bacterias a evaluar es, sobre todo las patógenas, es si son resistentes o no a los antibióticos. Existen bacterias que son sensibles, ya que con los antibióticos mueren, y hay otras que son resistentes, es decir, que aunque nosotros pongamos el antibiótico, esas bacterias sobreviven. Esa resistencia se ha desarrollado en diferentes formas. Dependiendo del antibiótico, son los procesos de resistencia que puede tener. Uno de los ejemplos más clásicos que podemos ver nosotros es el de las penicilinas. En el caso de las penicilinas, la resistencia se da porque la bacteria resistente tiene una enzima que es la beta-lactamasa, y esta beta-lactamasa lo que hace es degradar la penicilina. Por lo tanto, pues no tiene efecto sobre la bacteria y la bacteria sobrevive. Y en caso de las bacterias sensibles, pues estas no tienen la beta-lactamasa, por lo tanto no hay degradación de la penicilina, ¿no?
¿Qué pasa en este sentido? Pues que esta enzima está codificada en un plásmido y ese plásmido puede pasar a través del pili sexual de una bacteria resistente a una sensible y volverla resistente también. Pues para poder saber si una determinada cepa bacteriana es resistente o susceptible, se hacen los denominados antibiogramas. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos se le denomina sensidisco, que es un disquito en donde en cada uno de estos puntitos pues trae este antibiótico o varios antibióticos, y eso permite establecer si las bacterias que nosotros sembramos aquí son resistentes o no. Generalmente se siembran las bacterias y se pone el sensidisco. Pues obviamente el antibiótico lo que va a hacer, si la bacteria es susceptible, pues no va a crecer en el área donde está el antibiótico. Si la bacteria es resistente, pues sí va a crecer en el área donde está el antibiótico. De ahí que vamos a ver nosotros un halo de inhibición, es decir, entre más grande sea el halo que está aquí, en donde se inhibe el crecimiento, como está por aquí, por ejemplo, y pues prácticamente es que las bacterias sí mueren con ese antibiótico, por lo tanto son susceptibles, ¿sí? Por otro lado, en donde esté más chiquito el halo, quiere decir que aquí, pues las bacterias no les afecta el antibiótico, por lo tanto son resistentes y crecen. Entonces a nosotros, por ejemplo, si estamos en el laboratorio de bacteriología y quieren saber, porque ya trataron con un antibiótico y no se curó el animal de esa infección bacteriana, pues mandan a hacer un antibiograma y entonces se les da un resultado de decir, ¿sabe qué? Póngale tal antibiótico, que ese es el que sí va a matar a la bacteria y esa infección va a ceder. Bueno, excelente. Hasta aquí vamos con procariotas. Ahora vamos a ver a las células eucariotas. ¿Cuáles son sus características también? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo se subdividen en reinos? Y es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Pues lo primero que tenemos que ver es qué características poseen estas eucariotas que las células procariotas no tienen. Y yo creo que lo más importante dentro de estas características es la separación que hay entre el núcleo y el citoplasma. Es decir, nuestro ADN en nuestras células eucariotas va a estar aquí dentro de una envoltura nuclear y lo va a separar del citoplasma. Eso es muy, muy importante. El segundo punto es que tiene cromosomas, muchos más cromosomas, no uno como las bacterias, sino varios. Y también tiene 2 copias de cada cromosoma, ¿sí? Además, esos cromosomas no van a estar en forma simple, van a ser lineales y además van a estar enredados en proteínas para formar una estructura que se llama cromatina. Y por otro lado se van a poder condensar durante la mitosis y descondensar. Esos son aspectos muy importantes que tienen las células eucariotas que no tienen las procariotas. Otro punto muy importante son todos estos organelos de membrana que una bacteria o un procariota no posee. Por otro lado, vamos a tener organelos citoplasmáticos especializados para la respiración aerobia, lo que son nuestras mitocondrias, que están en todas las células eucariotas, y los cloroplastos, que están en las células eucariotas fotosintéticas, como algas, algunas algas verdes, algas rojas, algas pluricelulares y plantas. Y por otro lado, pues vamos a tener que, como es tan grande esta célula, necesita tener una red proteica aquí para que todos los organelos o las membranas estén anclados a Vamos a tener un citoesqueleto formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Estas células también pueden tener cilios o flagelos que son más complejos que los flagelos que tienen las bacterias.
Por otro lado, van a ser capaces de realizar endocitosis o ingerir material rodeándolo por una membrana, lo que no puede hacer un procariota. Además, en algunas células complejas, como las plantas, vamos a tener una pared celular formada por celulosa y algunos otros carbohidratos y proteínas, y en el caso de los hongos vamos a tener quitinas. También va a haber una división pues mucho más específica, primero de los cromosomas a través de la mitosis y luego de la citocinesis en el citoplasma de las células. Además, como ya dijimos, existe la diploidía, es decir, vamos a tener 2 copias de cada cromosoma en el genoma de la célula. Estos van a poder sintetizar o van a tener más de una enzima para sintetizar ARN y además van a tener reproducción generalmente sexual que requiere de una meiosis y fecundación, aunque algunas levaduras y algunos protozoos pueden tener una replicación por fisión, es decir, parecido al de las bacterias. Dijimos, la mayoría de los organismos formados por células eucariotas son organismos pluri o multicelulares, es decir, están formados por más de una célula. Aquí tenemos algunas excepciones. Los protozoarios o protozoos están formados por una sola célula, son unicelulares. Aquí tenemos algunos protozoos flagelados, algunos protozoos ciliados, tenemos algunos protozoos ameboides también, ¿no? Y luego pues vamos a tener en cuanto algunas algas unicelulares también en los cromistas, pero también vamos a tener algunas algas rojas pluricelulares. En el caso de animales, pues los más sencillos como las esponjas, los corales son con pocas cantidades de células y las plantas también generalmente son pluricelulares. En cuanto a los hongos, pues sí, como la levadura, son unicelulares, pero la mayoría de ellos, como los mohos, como los hongos superiores, como los champiñones, las setas, todos esos son organismos pluricelulares. Dentro de las características de las células, lo que vamos a ver nosotros más en esta unidad pues van a ser células animales, porque pues generalmente vamos a trabajar con animales, aunque también vamos a ver algunas características en cuanto a membrana u organelos de células vegetales o inclusive de hongos y de protozoos. Sin embargo, nos vamos a enfocar en estas células animales y vegetales. Estructuralmente y metabólicamente van a ser diferentes, ya que las células animales forman animales tan sencillitos como un gusanito redondo, pero también tan complejos como un perro, un gato o un bovino, ¿sí? Estas células animales, pues sus células son heterótrofas porque necesitan consumir nutrientes a través del sistema digestivo, en el caso de las vacas, por ejemplo, ¿no? Están formadas por estos animales por muchas células y estas células van a tener formas variadas, van a ser de diferentes tipos, por ejemplo, en animales, células epiteliales, nerviosas, musculares y de tejido conectivo. Y dentro de estas hay diferentes clasificaciones. Cada una de ellas tiene funciones diferentes y tiene estructura y organelos diferentes en algunas ocasiones y que generan diferentes procesos metabólicos, ¿sí? En todos ellos hay un núcleo, ¿sí?, que se puede ver perfectamente bien. Tiene varios cromosomas, va a depender del organismo, del animal, los pares de cromosomas que va a tener. Además de orgánulos de membrana, es decir, va a tener retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vamos a ver algunos lisosomas, vamos a ver algunos peroxisomas por aquí, vamos a ver también algunas mitocondrias, cloroplastos, un citoesqueleto muy desarrollado
y sobre todo algunos de ellos pueden tener cilios o flagelos especializados. Por ejemplo, un espermatozoide, un flagelo y el epitelio de tracto respiratorio, pues algunos cilios. ¿Sí? Esa sería como la estructura general. ¿Cuánto miden estas células? Pues más o menos miden entre 10 y hasta 100 micras, aunque generalmente andan en un promedio de 10 micras en tamaño. Por otro lado, las plantas están formadas por células eucariotas también. Estas plantas son autótrofos porque ellos pueden fijar el CO2 con ayuda de la luz para generar carbohidratos, como ya dijimos, es decir, realizan la fotosíntesis. Son pluricelulares todas las plantas y las células plasmáticas, las células vegetales, pues pueden tener cloroplastos, estas células pueden tener cloroplastos o no, dependiendo de dónde estén. Generalmente los cloroplastos están en las células que forman de las hojitas, ¿no? En una área específica que se llama mesófilo. Entonces aquí vamos a encontrar células vegetales con cloroplastos. Pero pues a lo mejor en el tallo, en la raíz, pues ahí no vamos a encontrar en gran medida estos cloroplastos. Estos organelos son muy importantes porque realizan la fotosíntesis, pero pues también vamos a tener otras características específicas. Una vacuola central o vegetal muy desarrollada, una pared celular también muy desarrollada. Esos serían como y pues comunicación entre las células a través de los plasmodesmos. Pues por otro lado, el reino fungi o los hongos, pues las células de este grupo de organismos son parecidas a las células animales, difieren en algunos puntos. Por ejemplo, la pared celular contiene quitina, ¿sí? Tienen una menor compartimentalización entre ellos. Generalmente están formados por hifas, los hongos superiores, tienen particiones porosas llamadas septos, por ejemplo, en estas áreas de aquí, ¿no? Que sería lo que equivale como a un plasmodesmo. Después vamos a ver esto, ¿no? Que permiten el paso de un citoplasma a otro, inclusive a veces de orgánulos o a veces hasta de núcleos. Son organismos esencialmente multinucleados gigantes, algunos de ellos, ¿no? O se describen como coenocíticos, por ejemplo. Algunos son unicelulares como la levadura, por ejemplo, y pues algunos hongos primitivos tienen poco o ningún septo. Solo los hongos más primitivos como los quítridos, tienen flagelos. Entonces generalmente vamos a ver pues estructuras como las levaduras o o los hongos como Penicillium. Aquí tenemos algunos mohos en el pan, en las frutas, o pues los hongos ya más estructurados como los champiñones o las setas. En cuanto a los protozoos, pues ya dijimos, también se les denomina protozoarios. Están formados por una sola célula eucariota que tiene núcleo también. Son los primeros eucariotos en aparecer después de 2500 de años hacia atrás, es decir, hace 2500 millones de años aparecieron estos protozoos. Para moverse pueden tener cilios, como ven aquí, esta tetraimena, el paramecium tiene cilios también. Pueden tener flagelos como trypanosoma, como euglena o varios flagelos como giardia. O también algunos pueden tener vacuolas contráctiles que les permiten la movilidad. Por ejemplo, aquí tenemos flagelados y tenemos ciliados también. Pues estos protozoarios pueden ser heterótrofos o pueden ser autótrofos también, pues autótrofos como las algas.
como euglena que tiene cloroplastos, ¿no? Son importantes en la cadena alimenticia medioambiental y muchos de ellos generan oxígeno. Son muy importantes en estos procesos. Por ejemplo, los patos pues consumen mucho plancton o algas del medio ambiente, ¿no? En el caso de algunos de ellos, algunos protozoos pueden ser patógenos, por ejemplo las amibas, por ejemplo algunas isosporas, toxoplasma, trypanosoma, giardia, todos ellos son protozoos que pueden causar infecciones en animales o en el hombre. Bueno, los cromistas es como un reino que, o se pretende que se genere este reino, se ha sido propuesto como un quinto reino, además de los protistas, los animales, los hongos y las plantas. Y pues involucra aquellos eucariotas unicelulares que forman colonias. La mayoría de estos son fotoautótrofos, ya que son algas unicelulares, rojas o pluricelulares también. Tienen pared celular, tienen celulosa como pared celular, tienen un exoesqueleto formado por una gran cantidad de elementos de sílice, por ejemplo, algunos como las diatomeas, son muy importantes en la producción de oxígeno y de carbohidratos, ya que hacen fotosíntesis y son los productores primarios más importantes en la Tierra. La mayoría se replican en el agua o con mucha humedad también. Son el segundo reino eucariota en aparecer, es decir, estos aparecen hace 1.700 millones de años hacia atrás. Son precursores de las plantas. Primero se desarrollaron estos organismos y luego de ahí se derivan las algas verdes y se derivan luego las plantas. Hace más de 540 millones de años. Son patógenos para algunos, pueden ser patógenos para animales marinos o para plantas. Generalmente no son patógenos para el humano y pueden tener reproducción sexual o asexual. Existen más de 180,000 especies. Aquí vemos, por ejemplo, entre otros, las diatomeas, que pues también pueden tener un tamaño aproximado de 10, pero también pueden ser mucho más grandes. Un punto muy importante en este proceso de diferenciación es no confundir algas con hongos o plantas con hongos. Los hongos son heterótrofos, ya que descomponen el material orgánico, y las algas son fotoautótrofas, ¿sí? Algas unicelulares o pluricelulares, algas rojas o algas verdes. Estas tienen cloroplastos y generan la fotosíntesis. Los hongos no producen fotosíntesis, son los más importantes para descomponer el material orgánico. Por último, tenemos que complementar que existen animales pluricelulares, plantas y hongos también. Aquí no todas las células son iguales en estructura y en función o metabolismo. Estas se diferencian durante el desarrollo embrionario para poder realizar una actividad específica. Esto lo vamos a ver más adelante en estos procesos y ustedes lo van a ver en biología del desarrollo. Así, en un animal, por ejemplo, tenemos células musculares, células cartilaginosas y eritrocitos. Estos tres tipos celulares van a tener funciones diferentes. En células musculares, pues contracción, y para ello necesitan tener altamente desarrollado filamentos contráctiles. En células cartilaginosas, pues estas van a producir el cartílago, la matriz extracelular, que son polisacáridos y colágeno. Por lo tanto, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, tiene que estar altamente desarrollado. Y por último, eritrocitos que
transportan oxígeno, pues para ello solamente necesitan hemoglobina, entonces debe haber una gran cantidad de hemoglobina. En este animal, en un embrión, pues vamos a ver que se desarrollan diferentes capas celulares a partir de la cual pues se van a generar los diferentes tipos celulares que van a realizar diferentes funciones. Y pues ese proceso en el cual hay un cambio en la estructura, en la forma y en el metabolismo se llama diferenciación celular y eso se hace durante el desarrollo embrionario. Generalmente estas celulitas se pueden diferenciar en distintos tipos y estos distintos tipos, una vez diferenciados, realizan su función y generalmente mueren. Muy bien, pues ese ha sido las características generales de los sistemas celulares y acelulares. El video que tienen en esta diapositiva, en esta presentación, lo pueden ver en su presentación que está en Nexus. Y el siguiente video vamos a hablar sobre las características de los sistemas acelulares.